Ella está posando. Claro. Qué vergüenza. Hola, profesora. ¿Cómo me le va, ingeniero? Encantada de habernos recibido hoy en su bella casa, Barquisimeto. Nosotros, representantes de la Comisión CAPSI en Carora, en este momento me acompaña el comunicador social Franklin Piña y Bienvenido. siguiendo el programa CAPSI en Carora, como sabemos, de cara a los 100 años del presidente Carlos Andrés Pérez, de su natalicio, donde las hijas del presidente Pérez nos encomiendan al doctor Héctor Alonso López a nivel nacional y a nivel regional a la profesora querida Yuyita Chuzores, muy querida pues en la colectividad larense, torrense, barquisimetana y nacionalmente al respecto. La Comisión CAPSI en Carora nos trazamos una serie de actividades y una de ellas es la llevar a cabo una serie de entrevistas a diferentes personalidades que de alguna u otra forma estuvieron relacionadas con el presidente Pérez antes de sus mandatos y durante sus mandatos y posteriormente pues a su mandato como tal. Una de ellas es la profesora Yuyita. La Comisión CAPSI en Carora, integrada por personalidades que le hemos hecho seguimiento no solamente al presidente Pérez, sino a los periodos democráticos, al gran periodo democrático venezolano, que como sabemos 40 años. nació en el 58 y hasta la fecha que todos sabemos hasta dónde llegó. Tenemos puntos de comparación en el siglo pasado y este siglo de tres grandes periodos de material para comparar. Claro. Sobre todo con este último periodo que todos ya sabemos y no es el propósito de la entrevista. Vamos a hablar de cosas buenas. La Comisión CAPSI en Carora, integrada, bueno y repito, por personalidades que le hemos hecho seguimiento al fenómeno político democrático venezolano y más al presidente Pérez. Compuesta por el doctor Pastor Álvarez, el señor Carlos Arturo Álvarez, el señor Isaías Rodríguez, la profesora Zulay Pérez Pichardo, el señor Ramón Oropesa y mi persona, Armando Suárez, y en el apoyo periodístico, el gran comunicador social nuestro, Julio Cordero, y Franklin Piña, quien me acompaña. La profesora Yuyita, como cariñosamente la conocemos en la región larense y en el país, es María Lourdes Ríos Carmona de Chuzón, educadora especializada en dificultades de aprendizaje, música, pianista, fundadora del Conservatorio de Música de Barquisimeto, directora de Cultura y secretaria de Gobierno en el mismo periodo de gobierno democrático entre los años 80 y 90, directora de Educación Regional, actualmente presidente de Baldecir, miembro de la Fundación Amigos de Barquisimeto y fundadora de la Fundación Casco Histórico de Barquisimeto, miembro del Consejo Consultivo de Barquisimeto. Como vemos, la profesora Yuyita, una personalidad de gran bagaje profesional y servidora pública, cosa que en realidad esa última parte debemos rescatarla los venezolanos, ser más que ciudadanos, servidores públicos, que es lo que nos llama a gritos el país, que le sirvamos al país al respecto. En realidad, con esta pequeña introducción, el comunicador Franklin Piña desarrollará con la profesora Yuyita la actividad de la entrevista como tal. Nuevamente, profesora, gracias por habernos atendido. No, es un honor para mí porque no solo porque es CAPSI en Carora, la tierra de mis ancestros, de mi mamá, de mis abuelos, que la quiero tanto, sino que además se trata pues de Carlos Andrés Pérez y su familia y su gestión de gobierno que apreciamos tanto en casa, y para mí ha sido un motivo de orgullo y de honor poder participar en este centenario, así que bienvenidos, están en su casa. Gracias. Así es. Bueno, basado pues precisamente en esa relación que tuvo usted con Carlos Andrés Pérez, que tuvo dos vertientes. Profesora, tuvo dos vertientes esa relación que usted tuvo con el presidente Carlos Andrés Pérez. La primera de amistad, ¿verdad? De muchísimos años, junto con referencias realmente importantes en la Fundación de Acción Democrática, incluyendo a Andrés Eloy Blanco, ¿no? Por supuesto.
Y a Rómulo. Y Rómulo, por supuesto. Y la otra vertiente en la que radica esa relación que tuvo usted con Carlos Andrés Pérez fue la laboral, puesto que usted fue su directora de cultura durante el primer periodo, ¿no? Sí, sí. A estas alturas de su vida, ¿cómo describe, cómo cataloga esa analogía que tuvo usted con Carlos Andrés Pérez? Bueno, para empezarlo, como usted decía, la parte de amistad, que fue muy importante porque no solamente venía por parte de mi papá, que fue muy allegado a la gente de Acción Democrática en Caracas toda la vida, sino que los chozones, familias de mi esposo, eran de Rubio. Entonces eran paisanos. Claro. Ellos nacidos en Rubio conocían mucho a Carlos Andrés, y lo más curioso que aunque ellos en épocas anteriores a Acción Democrática no habían sido simpatizantes, digamos, de esa tendencia que se fundó después, porque los chozones habían sido más bien lopecistas y medinistas, pero en lo que llegó Carlos Andrés a la escena política, todos los chozones le dieron inmediatamente el apoyo a Carlos Andrés, porque, no solamente porque eran paisanos de Rubio, sino porque lo conocían, cómo era su personalidad y su trayectoria. ¿Sabía de qué se trataba? Exactamente. Entonces, por supuesto que para mí, yo estaba bien joven cuando empezó toda ese movimiento. Yo quiero recordar no solo la parte laboral, yo quiero recordar algo tan espectacular como fue la campaña la primera campaña de Carlos Andrés. Yo creo que en Venezuela no ha habido nada más bello que esa campaña de ese hombre que camina. Eso fue una belleza de campaña, y por supuesto la emoción del triunfo, de cómo se empezó a conformar el gobierno. Y es muy importante recordar que usted hablaba de la cultura. Yo fui directora de cultura en ese primer momento de la primera gestión de Carlos Andrés, que Carlos Andrés hizo el nombramiento del Consejo Nacional de la Cultura, porque antes el CONAC, porque eso estuvo, antes la cultura se manejaba en el Ministerio de Educación, y era muy importante, por cierto, muy tomada en cuenta. Hubo directores de cultura tan importantes como Luis Pastori, estuvo el poeta Manuel Felipe Rugeles, existía la Revista Nacional de Cultura, era muy importante, pero ya con Carlos Andrés se forma el Consejo Nacional de la Cultura, y bueno, allí tomó parte en eso una persona tan importante, por ejemplo, como Simón Alberto González. Entonces, allí justamente en esa época del primer gobierno de Carlos Andrés, cuando era el CONAC, se empieza a conformar lo que fue el embrión del sistema de orquestas, con que nació en Carora, ¿verdad? Con Juan Martínez, exactamente, y vino Abreu y se enamoró de lo que se estaba haciendo y se lo propuso a Carlos Andrés. Todas esas cosas fueron muy importantes, claro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, eso fue muy bonito lo que pasó con la fundación del sistema de orquestas, que es uno de los éxitos que estas administraciones nuevas pregonan, pero que es obra de Carlos Andrés. Vino de Carora una delegación que estaba constituida por Juan Martínez y por, no recuerdo quiénes más acompañaban a Juan, y yo siendo yo directora de cultura, para presentarme la necesidad que tenían de todos los instrumentos nuevos, que estaban los profesores chilenos que querían hacer el movimiento que ya se había visto en Chile, de gente joven tocando, pero no tenían instrumentos. Era gobernador. Chilenos que venían precisamente huyendo de la dictadura. Huyendo de la dictadura de Pinochet. Era Vargas, el profesor Vargas, Sí, el profesor Vargas y el profesor Jerez. Sí, exactamente. Sí, cómo no. Entonces, estaba en la gobernación Hernán Rodríguez Araujo, y yo subo la carrera. ¡Epa, gobernador! Aquí está este proyecto tan bonito, pero no tiene los instrumentos. Y aquí ya hemos llamado por teléfono para saber cuánto cuestan los violines, los chelos, esto, aquello. Me vio tan entusiasmada que le digo,
como no hay otras alternativas en la ciudad, sino una sola empresa que puede cotizar, vamos a darle el visto bueno y cuente con los instrumentos. Y se fueron con los instrumentos para Carora, y de allí nació pues ese embrión de lo que es hoy el sistema. Eso fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el CONAC, el sistema. Entonces ahí empezó también algo tan importante, porque la Dirección de Cultura estaba funcionando morocha con la Dirección de Educación. Ahora, el algo de la pregunta es la diferencia entre Carlos Andrés Pérez, su amigo, y el Carlos Andrés Pérez, su jefe laboral. Pues Carlos Andrés, como jefe laboral, tenía un punto de mucha exigencia, que era un hombre madrugador y que ya a tempranísimas horas de la mañana no había despuntado el alma cuando él ya estaba llamando para ver cómo iba X plan, X proyecto, que qué razón le podían dar de tal cosa. Pero era un hombre que, así como lo decía, democracia con energía, ese lema, eso era con energía, no paraba. Eso era las 24 horas del día dedicado al servicio público, y exigía de sus colaboradores que así fuéramos todos. Y esos valores democráticos que le sembró Carlos Andrés Pérez a usted, ¿cómo los valoriza hoy? Cada vez los valorizo más, porque estoy convencida de que ya cuando vino el segundo Carlos Andrés y pasó la desgracia que pasó de cuando se defenestró realmente a Carlos Andrés Pérez y no se lo dejó terminar su periodo, esa fue la mayor demostración de demócrata que puede haber dado una persona en la historia de Venezuela, porque él se sometió al imperio de la ley. Si él hubiese querido tener, porque lo tenía, el apoyo de los militares, él lo tenía, y la Casa Militar quedó demostrado en todos los hechos que ocurrieron, el 4 de febrero y después el 27 de noviembre, todo eso quedó demostrado que él tenía el apoyo militar. Si él hubiese apelado a eso, posiblemente no hubiese salido del poder, hubiera culminado su periodo, pero esa no era la idea, porque el Estado de Derecho establecía la separación de poderes, y lo que se resolvió en un momento dado en el Poder Legislativo, en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia, eso era. ¿Fracasaron realmente los Yo creo que sí, niña, que han fracasado, porque en un primer momento tal vez la gente, con el entusiasmo de que era algo nuevo y que vamos a una aventura, como se hizo, eso se acompañó una aventura, pero a medida que se ha ido sedimentando y viéndose la obra de gobierno de un primer periodo y de un segundo periodo, comparando los logros de la democracia de ese entonces en educación, en materia de petróleo, en materia de ambiente, en materia laboral, en planes sociales, que fueron logros inmensos que terminaron de sacar a Venezuela de la Venezuela rural para meterla en pleno, era un país en vías de desarrollo, que tal vez en ese momento era el que estaba mejor posicionado de América Latina, más que Argentina, más que Brasil, más que México. Venezuela era el ejemplo. Entonces podemos comparar lo que había en ese momento y la gente compara con lo que vivimos actualmente, aunque sabemos que hay crisis mundiales y que pasa de toda la cantidad de contingencias en el mundo entero hasta la pandemia, pero sabemos, pues podemos comparar. Por eso le decía en la introducción que lamentablemente tenemos puntos de comparación. Sí, Lamentablemente tuvimos que pasar esto para cómo medir lo que es un periodo democrático y un militarista. Y es muy bueno poderlo calibrar, porque así nos permite poder soñar con el futuro que queremos. Sí. Y la lucha de Carlos Andrés Pérez contra esas coyunturas que estuvieron en su contra, ¿cómo fue? ¿Cómo las enfrentó? ¿Cuál fue digamos, su táctica? Con una gran gallardía y como lo que llamamos en Venezuela en lenguaje coloquial, un palo de hombre. Él enfrentó su situación, él dijo, hubiese preferido otra muerte, ¿verdad? Pero él aceptó, y yo lo fui a visitar al Junquito. Como no, yo estuve en la casa
Aguirre, que estaba preso con él en el Junquito. Y ese señor, uno llegaba al Junquito y uno lo veía de flu y corbata, como todo un señor. Él era un ejemplo de lo que debía ser la imagen de un jefe de Estado. Eso es. Entonces él no era que iba a estar en chancletas allá, barbudo, sin arreglarse. Eso no. De flu y corbata, y recibía su visita y estaba, bueno, muy agradado porque por allá desfiló media Venezuela, por allá. Y ahora, ¿no llegó el momento en que Carlos Andrés le solicitó al partido protección o defensa? Él no la solicitó porque yo creo que eso no se pide. Esas cosas, eso es un deber y no, claro. Y bueno, pasó lo que pasó y sin embargo podemos contemplar que después que murió Carlos Andrés, el sentimiento de la gente de Acción Democrática fue que Carlos Andrés, al llegar a Venezuela para ser sepultado su resto, como fue la voluntad de sus hijas y que se logró traer, fue llevado a la Casa de Acción Democrática en el Paraíso, velado sus restos allí, con toda la base de Acción Democrática, y uno lo ve todos los días. La gente de Acción Democrática lo sigue sintiendo como su compañero de siempre. Su compañero de siempre. Fueron desgracias que pasan hasta en las familias, de que alguien da la espalda en un momento que se necesita. Pero la gente del resto de las familias lo sigue queriendo. Ya pasó, eso se pasó página, y Acción Democrática siente a Carlos Andrés. Es que realmente sus gestiones fueron gestiones del gobierno de Acción Democrática. ¿No notó Yuyita de Chizones algún vestigio de soberbia en el presidente en ese momento en que usted dice que enfrentó la situación como un palo de hombre? Como un palo de hombre, pero ¿No hubo, no había soberbia en eso? No, en absoluto. Simplemente yo no sé si es que es la manera de ser de los bochos, como les decimos cariñosamente, pero son recios. Son recios. Y él no, soberbia nunca, más bien un hombre muy sencillo y muy humilde. ¿Y no guardó rencor Carlos Andrés en su corazón en contra de esa gente? Nunca. Carlos Andrés siempre predicó que lo peor que podía pasar era albergar odio en el corazón. El odio enferma. Así lo predicó. Así lo predicó. Y él murió sin resentimientos. Siempre recibiendo a la gente de Acción Democrática y de todos los partidos que lo quisieran ir a visitar con todo cariño. Bueno, Profesor, vamos a hablar de, por cierto, nos acompaña la mascota Olga. Sí, Olga, la mascota de la casa. Belleza, la mascota de la casa de la persona. Díganos algo, desarrollen un poco de las obras sociales. Ay, eso fue muy importante, muy importante. importante. Sí. Yo tengo indudablemente, al referirse uno a la parte del el desarrollo del programa de gobierno social de Carlos Andrés, es inseparable de Blanca Rodríguez de Pérez, que fue la esposa de Carlos Andrés desde 1948. Cuando Blanca accede a ser primera dama en 1974, ella hereda la presidencia de la Fundación del Niño de Carmen América Fernández de León, y que la había fundado, doña Menca, de gratísima recordación, y una mujer encantadora y adorable primera dama. Entonces, un día Blanca, oigan esta historia que es interesante, Blanca en campaña, antes de juramentarse como primera dama, andaba por el barrio La Silsa, en Caracas, una zona muy popular y populosa. Y entran a una casa del barrio La Silsa y ve una señora con muchos niños, tenía muchos niños a su alrededor. Ella le pregunta: señora, ¿y todos estos niños son suyos? Dice: no, míos son estos 3, pero todos los demás son hijos de las vecinas, que me los dejan para que yo se los cuide porque ellas van a trabajar y los vienen a recoger en la tarde cuando regresan del trabajo. Caramba, qué cosa, dice Blanca, y se va para la Fundación del Niño, y la cabecita le daba vueltas y propone a la directiva y le dice: mire, ¿qué tal si nosotros
le proponemos a una madre cuidadora, como que sea la cuidadora oficial del barrio, ¿verdad? Que les demos implementos de mueblecitos para niños, que les proporcionemos la comida. Lencería pues básica de la casa. Sí, pero no, la casa la tenía, pero vamos a decir que Dotarla de otra. cunas, bañitos, esas sillas para niños de preescolar, mesitas, juguetes, pañales, pesos para pesar a los niños. Y les damos una remuneración adecuada a la señora. La capacitamos con pediatras, con puericultores para que aprendan lo básico de la alimentación, etcétera, del niño. Le podemos contratar niñeras, unas cocineras que cocinen la comida adecuada. Y entonces hay un hogar por barrio para que sean hogares de cuidado diario. Y eso fue una grandísima obra de Blanca Rodríguez de Pérez en el primer gobierno de Carlos Andrés. Empezó con 1.200 y cuando ella entregó en la primera tanda de gobierno habían 142.000 hogares de cuidado diarios en Venezuela. Esa fue la génesis de la casa de cuidados diarios. Sí, señor. Y que fue una maravilla para las madres trabajadoras de Venezuela. Y el programa fue tan importante que el rey de España, con Juan Carlos en aquel entonces y doña Sofía, cuando vinieron de visita a Venezuela, fueron expresamente a conocer el programa, e igualmente el presidente Jimmy Carter y Rosalind Carter fueron a conocer el programa. Otra obra muy importante social fue en la parte educativa, el vaso de leche escolar. Muy bien. La Fundación de Becas Mariscal de Ayacucho, que le permitió a los muchachos irse a formar los posgrados en las mejores universidades del mundo. Mire, el ropero escolar. Yo no sé si ustedes recuerdan en Lara que el ropero escolar hacía los uniformes y les daba hasta los zapatos a los niños. Aquí la primera presidenta del ropero escolar fue doña Catalina de Romero. Imagínese usted. Ajá, en Barquisimeto, la mamá de Miguel Romero. Y eso tenía presupuesto propio que dependía de la gobernación, cada ropero escolar del país, para que compraran máquinas de coser, para que les pagaran a las costureras, para que compraran telas, para que compraran hilos, y eso se manejaba de una manera impecable, en manos de señoras dedicadas a eso, el ropero escolar. En Carora puedo dar referencia a fe de una madrina, tengo que nombrar aquí, Chelina Torres. Chelina, mi madre Chelina, fue parte de esas costureras que participó, como ella muchas, ¿no? Pero hago referencia a... Esas costureras fueron una maravilla. Y fíjense que después, ingeniero y el licenciado Peña, hizo doña Blanca en el segundo periodo de gobierno el programa de máquinas de coser, que se les proporcionaba las máquinas de coser a unas señoras y les daban clases de costura y les conseguían trabajos y contratos con las empresas, porque no eran regaladas, se les daba esos a crédito y ellas iban amortizando poquito a poco. Y hay una anécdota muy significativa con respecto a las máquinas de coser. Cuando el 4 de febrero hubo el problema en La Casona, uno de los heridos que estaba siendo curado por doña Blanca personalmente, le dijo: doña Blanca, qué angustia, yo me siento muy apenado porque si mi mamá se entera que yo estoy aquí, se va a enojar muchísimo, yo vine engañado, yo no sabía a qué veníamos, y mi mamá le agradece a usted toda la vida, mire, me erizo de recordar eso, le agradece a usted toda la vida la máquina de coser que usted le dio, y ella levantó a sus hijos y a su familia, a mí entre ellos, con lo que ganaba como costurera con el programa de máquinas de coser. Y doña Blanca, otra obra maravillosa que hizo, que nació en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue Bandecir, el banco de sillas de ruedas. Eso lo fundó la esposa del ministro de Sanidad, doña Lula de Parra León. El ministro era el doctor Antonio Parra León, pero ella se retiró enseguida porque doña Lula tenía problemas de salud y doña Blanca aceptó la presidencia hasta el día de su muerte. Ese es un programa en el que se dota de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas,
cochecitos ortopédicos a las personas discapacitadas. ¿Usted preside? Aquí en el estado Lara desde 1984, que por cierto, una familia caroreña prestó su casa para la fundación ese día, que fue la casa del doctor Andrés Riera Subillaga. Allí nació. Entonces, esos aparatos se prestan en calidad de comodato todo el tiempo que lo necesite la persona discapacitada. Okay. Miren, nosotros hemos graduado estudiantes de universidad, hemos graduado bachilleres, hemos proporcionado cómo asistir al trabajo a señoras que han criado a sus muchachos pudiendo moverse en sillas de ruedas. Y ellos, cuando ya no necesitan el aparato, por la razón que sea, lo devuelven a Baldecir, lo reacondicionamos y lo volvemos a poner en funcionamiento. Actualmente tenemos muchos problemas porque el costo de la vida ha subido mucho. Las señoras de la directiva de Baldecir, ya muchas no están entre nosotros en el mundo, desgraciadamente. Y entonces, bueno, estamos sobreviviendo como vamos pudiendo con lo que nos devuelven y vamos volviendo a dar y vamos volviendo a dar. En Calor se fundó Baldecir, que fue presidenta María Eugenia de Oropesa, la esposa de Pedro Domingo, que era el presidente del Consejo Municipal y creo que fue el primer alcalde electo en Calora. Esto fue obra de esas elecciones directas de gobernadores, de alcaldes y concejales. Eso fue obra de Carlos Andrés Pérez. El primero fue Pedro Domingo y la presidenta, es decir, era María Eugenia y estaba con ella Luz Lozada, estaba Ada de Pérez, y muchas veces, ¿sabe quién nos acompañó y bendecía los actos y bendecía los aparatos y todo? Monseñor Eduardo Herrera. Muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, después de la muerte de María Eugenia, se quebrantó de salud Luz y Ada estaba, no sé, ella solita no quería asumir porque realmente no es fácil. Entonces, bueno, pero sin embargo, Baldecir nacionalmente no quedan muchos estados funcionando. Funciona Caracas, funciona Lara por Barquisimeto, pues yo atiendo hasta de Morán. La silla de ruedas que ustedes vieron abajo cuando llegaron, vino de Mucaro de regreso y sale mañana para otra persona. Pero eso es un programa social del gobierno de Carlos Andrés Pérez y se mantiene. Y lo mantendremos mientras se pueda en memoria de Blanca y Carlos Andrés. Sí, pues yo tengo una última pregunta quizás, que en realidad no tengo mis apreciaciones muy particulares, y es con ese paseo que uno se puede dar en la historia venezolana del país contemporánea en los últimos 70 años, 45 hasta nuestra fecha, en donde el sistema democrático nos inyectó valores de democracia y de libertad. Esa generación todavía está vigente, que somos nosotros. Luego viene una intención o una aventura de probar con otro sistema político en el cual estamos surfeando. ¿Considera usted que nosotros, a pesar de esa generación que nació y que se está creciendo, tiene espíritu de genoma de libertad y de democracia? Pues sí, porque la condición del ser humano es la libertad, es ser libre. Y eso por instinto, hasta los animales. Usted ve los pájaros cómo se fascinan cuando se liberan de sus jaulas. En fin, todo ser vivo anhela la libertad. Eso es una condición humana. Y la democracia, pues yo creo que ha sido difícil para nosotros inyectar a los muchachos porque muchos no han conocido otra cosa sino lo que están viviendo actualmente. Ellos no conocieron las bondades que nos dio la democracia en otras oportunidades. Entonces ahí sí es responsabilidad de nosotros enseñarles y bueno, también que inyectarles a ellos la esperanza, porque se nos ha enseñado la desesperanza. Tenemos que inyectarle la esperanza porque la esperanza siempre existe.
y yo estoy segura, ingeniero y Piña, que en algún momento cuando cambie el sistema que tenemos, porque todo en la vida cambia, mucha gente que está afuera va a regresar a su terruño, que tal vez no sean los más jóvenes, porque yo entiendo que la gente que está ya bien asentada, con trabajos buenos, bien remunerados. Por ejemplo, yo le voy a nombrar a alguien que no sé por qué lo nombro, pero hay alguien que es rector de uno de los tecnológicos más importantes que hay en el mundo. ¿Usted cree que se va a regresar? No regresa. Ese se tiene que quedar. Ese te tiene que quedar, porque aquí tendría que empezar por refundar esa institución universitaria. No regresa. Pero mucha gente joven que va a regresar y que quiere estar junto a sus padres, que quiere estar junto a sus abuelos, y ahí tenemos nosotros que ser firmes e inyectarles esa esperanza, porque todo pasa. Ya para culminar, ¿en qué lugar de la historia colocaría usted a Carlos Andrés Pérez? Caramba, yo lo consideraría tal vez el siglo, la época moderna, vamos a llamarlo así, después de la independencia, después de Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt indudablemente fue un estadista fuera de serie, y le debemos demasiadas cosas profundas de la democracia a Rómulo Betancourt. Pero después de Rómulo Betancourt, para mí no hay nadie que se le pueda equiparar como gobernante, como político y como gestión de gobierno. Como gestión de gobierno no hay quien iguale a Carlos Andrés. Bueno, gracias. Bueno, profesora, en aras del tiempo no nos queda con esta grata conversación y entrevista con la profesora Yuyita Chizones. Quizás aquí podemos pasar toda la tarde y ay, qué bueno sería conversar, pero no nos permite pues, la logística. No nos queda más decir muchas gracias en nombre de la Comisión Carcarora, en nombre de la Comisión Lara y en nombre de Venezuela y de la región por su atención, porque esto es parte de la didáctica histórica, que hay que decirla, hay que multiplicarla y hay que hacerle extensión al respecto, por lo que es la última pregunta que desarrollamos. Esto hay que hacerle gestión de comunicación al respecto. Y que la gente joven conozca. Claro. Esa es la intención. Y no está de más, pues, por supuesto, invitada para el día 27 de octubre a las 10 de la mañana, la Comisión Carcarora, en su presencia y en su comisión, allá los esperamos. Ay, si Dios quiere, ojalá pudiera yo ir, pero me voy a disculpar Sí, con claro. anticipación, porque Sí, ese sí, mismo día sí, sí. tenemos en Barquisimeto la misa en la catedral y tenemos después un acto central en la Casa de Acción Democrática que su militancia pidió con mucha justicia que se haga el acto central allá, que va a tener las palabras centrales el periodista Alfredo Álvarez. Y hay algo que les quiero contar, que se los voy a mandar a Carora también para que lo pongan, que ustedes lo deben tener ya en el chat, que es el mensaje especial para el Estado Lara de parte de Eduardo Fernández para Carlos Andrés Pérez, que es muy importante, porque como esto lo constituye personas de distintas tendencias políticas, de distintos pensamientos ideológicos. Entonces está el mensaje de Eduardo Fernández y hay un mensaje muy importante que va editado también de Antonio Ledesma. Perfecto. Y yo se los voy a mandar para que ustedes los tengan en Carora y bueno, si no me desocupo, ¿a qué hora va a ser el acto? A las 10 de la mañana. Ay, a la misma hora. No, de ten aquí. cuidado. No, sí, es que yo hubiese querido estar en Carora, porque esa es la tierra de mis antepasados, pero Perfecto. estaría aquí Ahora, pensando en ustedes. ¿Cómo no? Ahí lo esperamos. Bueno, Gracias, ingeniero, profesora. gracias a Gracias. usted. Ay, Piña, tanto gusto. Gracias, Frank. Gracias. Gracias. Y gracias a las damas tan